Pero no funciona. No funciona en presentar. Aquí en la pantallita de la tele, como que parece una tele. Bueno, pues buenas noches a todas, buenas noches a todos, ¿no? A este seminario de la conciencia y hacia relaciones libres de violencia. En esta ocasión, Isabel, que es quien nos acompaña y nos guía en las distintas sesiones, tiene un compromiso que no puede dejar de atender. Por fortuna, ya desde el comienzo de la planeación, esta sesión nos correspondía a la doctora Guadalupe Villaseñor, ¿no? Lupita para nosotros, ¿no? Sí, una gran amiga. Ahorita cuando le demos la palabra la presentamos un poco más en extenso. Y a mí, en esta ocasión, es algo de carácter más amplio, ¿no? Y que tiene que ver con la parte no tanto de la expresión de violencia y desigualdad que hemos recorrido en las sesiones previas, sino que en esta ocasión se va a tratar de justamente la mediación para conseguir una interacción no violenta, ¿sí? Entonces, sobre la mediación de conflictos, y vamos a dividir la sesión en tres partes. Una primera sobre la mediación de conflictos, algunos aspectos mínimos, ¿no? Que les puedan servir a todas y a todos los que están presentes y que vean también el video ya grabado, ¿no? Porque se puede dar por obvio, ¿no? Pero en realidad casi nadie tenemos las herramientas para mediar, ¿no? Sino que en la dinámica cotidiana estamos muy acostumbrados a la plática y a la discusión como guerra y muy poco a la plática y la discusión para el acuerdo y para la no violencia, ¿no? Entonces, ese es el motivo, ¿no? Entonces, la primera parte es esta introducción general. Después Lupita va a exponer desde una técnica muy poderosa de sanación, ¿no? Que es conocida probablemente por muchos, ¿no? Cómo mediar en los conflictos, en las constelaciones familiares, y después el trabajo con ustedes, ¿no? Para completar y cerrar el ciclo, ¿sale? Entonces, pues me toca a mí esta primera parte. Casiel, si pones la siguiente diapositiva, por favor. La segunda. Casiel. Casiel. ¿No se ve? No está en la primera, no está la segunda, está seleccionada la primera. Ahí está, listo. Ok, un primer asunto es que, bueno, ¿por qué discutimos? ¿Por qué tenemos conflicto? Pues porque hay un desacuerdo, ¿sí? Digo, salvo que estemos ya muy lurias de plano de por cualquier cosa discutir, pelear, ¿no? Tenemos algún punto de vista, ¿no? Y es diferente al de la otra parte, ¿no? Ya sea una relación entre hombres, si es una relación homosexual, o entre mujeres, si es una relación lésbica, o una relación hombre-mujer en una situación heterosexual, ¿no? Pero se tiene un punto de vista entre las partes, ¿no? Que se defiende, ¿sí? Pero cuando tenemos un punto de vista, ese punto de vista es nada más, decimos, como la punta de un iceberg, ¿sí? Es decir, si yo digo, ¿no? Es que tú siempre has sido violento, ¿no? Y la otra parte dice, no, solo una vez me porté violento, ¿no? Bueno, hay una diferencia del punto de vista, de la manera de apreciar, ¿no? Pero cuando defendemos eso,
en realidad ponerse de acuerdo sobre la opinión que se tiene ahí es solo una puntita, ¿sí? De lo que está detrás de ese enfrentamiento de diferencia de opinión, ¿sí? Debajo del punto de vista está lo que llamamos una posición, ¿sí? Y defendemos todos una posición. ¿Y qué implica tener una posición? O sea, más allá del punto de vista, sobre un asunto que está en disputa, sobre una cuestión que está en disputa. Bueno, tenemos todos, ¿no? Tenemos creencias, ¿no? Y normalmente las formamos en muy largos plazos, ¿no? Y difícilmente renunciamos a ellas. Tenemos emociones, ¿no? Y emociones pues que involucran toda nuestra carnalidad en movimiento, ¿no? Y nuestra orientación a las acciones que realizamos, ¿no? Son parte de nosotras, son parte de nosotros, ¿no? Tenemos una ideología, es decir, defendemos nuestros intereses desde las ideas, desde las emociones, ¿no? Para poder seguir el curso de acción tanto individual como del grupo o del género al que pertenecemos, ¿no? Eh, Tenemos también una condición étnica, ¿sí? Y hablamos desde todo lo que somos como mestizos, como purépechas, como egipcios, como chinos, ¿no? Y por supuesto tenemos una posición como género, cualquiera sea nuestra elección y condición, ¿no? Y tenemos también una posición en lo religioso, ¿no? Ya sea religiosa, ya sea atea, ya sea espiritual, sin ninguna religión, y son puntos todos esos muy duros, ¿no? Es decir, casi nadie cambia su posición. El punto de vista a lo mejor lo cambiamos, ¿no? Ok, sí, o sea, no fue solo una vez, sí, varias veces agredí, ¿no? Digamos que la parte concede, pero todo lo que está ahí debajo, eso es mucho más difícil de conceder, ¿sí? Nos tiene que llevar muchas veces procesos prolongados, a veces terapéuticos, etcétera, y por eso la intención de la segunda parte de la sesión con Lupita, ¿no? Para que tengamos una herramienta, un ejemplo, ¿no? La que sigue, Casiel, por favor, la tercera. Entonces, ¿qué defendemos cuando nos defendemos, ¿no? ¿Sí? Eh, una posición política, una posición social, una posición ideológica, una posición religiosa, una posición teórica incluso, ¿no? Defendemos ideas, creencias, defendemos emociones, defendemos incluso intuiciones que tenemos, ¿no? Que es muy importante y que a veces son muy relevantes en las relaciones de género, porque debido, digamos, a la historia milenaria patriarcal, en general, en la actitud cotidiana, se manifiesta más la dimensión de las emociones y de las intuiciones en las mujeres que en los hombres, aunque hay muchos hombres con mucho desarrollo emocional e intuitivo, pero como en esos cartabones que nos hizo recorrer Isabel en las sesiones pasadas, pues tenemos esos estereotipos, ¿no? Estereotipos tanto de cómo nos vemos y cómo actuamos, como de cómo estamos constituidas, estamos constituidos, ¿no? También, ¿qué defendemos? Pues nuestra condición étnica. Si nadie va, salvo casos muy ya perversos, digamos, contra su condición étnica o de género, ¿no? O contra su condición de edad o de religión, pues en general lo lógico es defenderse, ¿sí? Es sostenerse, porque si no, pues estamos un poquito lurias, ¿verdad? O sea, cada quien defiende lo que es, ¿no? Y lo que siente y lo que piensa. Y defendemos también intereses, motivaciones, expectativas, y que es muy importante de sacar a la luz, porque actuamos todos, ¿no? Con intereses, motivaciones y expectativas, pero muchas veces como no han sido puestos sobre la mesa,
al no ser puestos sobre la mesa, pues no los podemos discutir, ¿sí? Porque lo que es invisible es muy complicado de poder acordarse, ¿no? Porque no sabemos exactamente por dónde van las cosas, ¿no? La que sigue, casi la 4, por favor. Ok, entonces el punto de vista es como un iceberg, ¿no? Y la posición con las creencias, las emociones, la ideología, la religión, etcétera, 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 es todo eso que está debajo y que tenemos que conocer, reconocer y poner sobre la mesa para poder mediar, para poder negociar, ¿no? La que sigue, Casiel. Ok, entonces tenemos que considerar el punto de vista que está en la disputa y esas posiciones amplias, ¿no? Para que superemos el conflicto, ¿sí? Y también tenemos que buscar, porque la idea es mediar, la idea es resolver, ¿no? Cuando es que esto es posible, por supuesto, ¿no? Cuando ya no hay posibilidad, pues está frita la cosa, ¿no? Pero cuando es posible, qué elementos de nuestras posiciones en todos esos aspectos, ¿no? Se vinculan más con la posibilidad de mantener el lazo social entre las partes, ¿sí? Porque no todo pues va a ser posible de discutir o de reconsiderar. ¿Por qué? Porque pues nadie, ¿no? Esté bien o esté mal, va a transformarse de manera completa, ¿no? Ya ojalá se pudiera eso, si eso se pudiera, pues estaríamos toda la humanidad increíblemente sana, ¿no? Porque logramos movernos de lugar con facilidad y todos y todas sabemos lo difícil que es superar, ¿no? Los asuntos estructurales que nos constituyen, ¿no? Pero, ¿cuáles son esas partes que podríamos mover, poner en la mesa para poder mantener nuestro lazo, ya sea con un grupo o ya sea con una persona, ¿no? Eh, ¿Qué posiciones, ¿no? Tienen que ver con la reproducción de la comunidad entera a la que pertenecemos? Porque todos somos seres sociales, pertenecemos a distintas comunidades, ¿no? Puede ser la comunidad, por ejemplo, de una pareja, puede ser la comunidad de una familia, puede ser la comunidad de un centro de trabajo, que es típico ámbito de violencia de género, ¿no? Puede ser que tengamos que ver con opiniones que tiene eh, al menos la mayoría de las personas, ¿sí? O que tienen las personas más sabias y que respetamos, con las que estamos de acuerdo, ¿no? Cómo construimos, ¿no? El consenso de las partes en disputa para que se puedan dirimir los enfrentamientos de género que están en juego, ¿no? La que sigue, Casiel, por favor, la sexta. Ahora, teniendo esta distinción clara de la diferencia entre este es el punto que estamos discutiendo, que claro, puede no ser uno, puede ser a lo mejor 2, 3 o 7, 10, ¿no? Pero ahora sí que vamos por partes, dijo Jack el Destripador, ¿no? Entonces, de este punto de vista, estamos en este desacuerdo, porque es lo primero, reconocer que no estamos teniendo el mismo punto de vista. Ok, tú tienes este punto de vista, yo tengo este punto de vista. Ahora, ¿qué está detrás de ese punto de vista? ¿Qué creencias, qué emociones, qué intuiciones, qué condición de género, qué condición étnica, etcétera, etcétera, ¿no? Teniendo eso claro, no está todavía la condición para resolver, ¿sí? Porque tenemos que considerar que todo proceso de diálogo implica siempre distintos modos, ¿sí? Entonces, una parte es lógica, ¿no? Entonces, yo digo, este es mi punto de vista, lo sostengo en esto, ¿no? Sí. Eh, Incluso esta es mi creencia sobre este punto, o mi intuición me dice esto, ¿no? Pero junto a esa parte lógica está toda la emoción, ¿sí? Y cuando lo que está en juego es la emoción, no podemos resolver el conflicto ni de género ni ningún otro, ¿no? Solamente por las razones lógicas, ¿sí? ¿Y por qué no podemos? Porque lo que está en juego es toda la manera en que nos orientamos a la acción y la manera en que nos vinculamos en la relación interpersonal, ya sea de uno a uno, de una a una, ¿no? O de grupo, ¿sí?
Entonces, cómo se relaciona un conjunto de personas de un género con un conjunto de personas de otro género en la familia, en el trabajo, en cualquier ámbito, ¿no? Entonces, un primer error y una grave dificultad para resolver conflictos es que si lo que está en juego es un aspecto emocional, lo queramos resolver solo con perspectivas lógicas, ¿sí? Y a la vez un poco a la inversa, ¿no? Es decir, que si lo que está en juego es estrictamente un asunto lógico, le queramos meter el aspecto emocional donde no correspondiera, ¿no? Pero junto a estas partes de las ideas y perspectivas lógicas y nuestras emociones, lo que invertimos emocionalmente, cómo nos involucramos y cómo nos relacionamos emocionalmente con las otras partes, ¿no? No es todo el cuadro, ¿sí? Porque todas y todos tenemos creencias, intuiciones, una perspectiva espiritual, y eso también puede estar en juego. Es decir, en un conflicto de género se pueden afectar todas estas dimensiones, no hay acuerdo, y si es algo muy grave, pues no hay ni compatibilidad, ¿no? Y entonces vamos caminando por rumbos diferentes. Otra parte es como el conflicto del cuerpo, ¿sí? El cuerpo es nuestro territorio, ¿sí? Y esa corporalidad es distinta en hombres y mujeres, y el manejo que movemos, con el que movemos esa corporalidad, ese territorio, en las relaciones tanto cara a cara como de grupo, son diferentes, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede, ¿no? Con ese manejo de la corporalidad en la interacción cuando hubo un conflicto, ¿no? Por ejemplo, debido a las características físicas más comunes, no siempre se dan, ¿no? Pero pues tendemos a tener a lo mejor más tamaño, más fuerza los hombres frente a las mujeres, el modo de acercarse, ¿no? El modo de invadir, ¿no? Todas estas cuestiones son parte de un proceso que puede dificultar o encender los conflictos, ¿no? Y cuál es el contexto en el que se dan las interacciones. Y por eso en las prácticas de mediación es muy común preferir un lugar neutral, ¿sí? Porque cuando estamos en un contexto que se carga favorablemente hacia una de las partes, ¿no? Entonces ya ahí hay una inclinación de la balanza, del acuerdo, de la discusión, ¿sí? Entonces tenemos que escoger la distancia, digamos, la proxémica entre los cuerpos en conflicto, ¿no? Y también el contexto en el que se presentan las discusiones para que sea un contexto favorable a la solución de las dificultades, ¿no? Eh, claro que cuando algo es muy fuerte en general, en toda mediación, cuando hay una situación que se rompió, requiere un tercero, una tercera parte, ¿sí? Esa tercera parte que es la mediación, ¿sí? Es casi indispensable en todos los niveles de conflicto en general y de conflictos de género que han rebasado un cierto límite. ¿Por qué? Porque en el cara a cara inmediatamente tiende a haber enfrentamiento. Entonces, digamos que la parte mediadora tiene una función que ya veremos ahorita, ¿no? De descargar los lenguajes, ¿sí? Y de cambiar la dirección de la interacción, porque si yo estoy frente a la otra parte, ¿no? Entonces inmediatamente estoy enfrentándome, eso quiere decir enfrentar, ¿no? ¿Sí? Por eso, por ejemplo, en la terapéutica de nosotros del campo punto cero, cuando tenemos que dar una terapia nos colocamos de lado, ¿sí? No una persona frente a la otra, ¿sí? Porque si la persona está una contra otra, ya la sola posición, el ámbito contextual, ya está generando enfrentamientos, ¿sí? Entonces es muy importante y con mucha frecuencia requerimos esta figura de una o de varias personas o de un cuerpo, ¿no? Que sirven
para la mediación del conflicto, y donde también va a ser muy importante cuál es el género de la parte mediadora, ¿sí? Porque como estamos discutiendo un asunto de diferencia de género o de violencia de género, ¿no? Entonces va a ser bien importante cuál es el rol y cuál es el género de la parte mediadora, ¿no? Sí. La que sigue, Casiel, por favor. Ok, entonces, para construir un acuerdo, necesitamos negociar entre las partes, eso que nos lleva a una diferencia, esa situación donde hubo violencia, ¿no? ¿Y qué necesitamos como mínimo? Bueno, necesitamos un suelo común, ¿sí? Si no hay un suelo común, pues quiere decir que ya la relación de personas o de grupos ya se rompió por completo, ¿sí? O sea, si no hay suelo común, pues no hay nada que resolver, ¿sí? Necesitamos un piso, ¿sí? Sobre el cual elevarnos para poder llegar a acordar, ¿sí? Entonces, ¿y cuál es ese piso que buscamos? Bueno, alguna meta que tengamos en común, ¿sí? Si no tenemos ninguna meta en común, pues solo va a haber conflicto, ¿sí? Al menos una tarugada tenemos que tener en común para poder resolver. Yo siempre digo, ¿no? Bueno, si no tenemos nada en común, tenemos en común que somos humanos, ¿no? Y pues ya, de ahí partimos, ¿no? Claro que en un acuerdo, entre más altas sean las metas que podemos llegar a compartir en la negociación, más posibilidades hay de negociar y más posibilidades hay de que el acuerdo cale más hondo, ¿sí? O sea, porque si la meta es muy elemental, muy pequeñita, ya es muy bueno, ¿no? Sí, pero si son varias metas o la meta que tenemos en común es algo que nos importa mucho a las partes en conflicto, pues va a ser más posible negociar, ¿no? Sí, no me voy a meter aquí con toda la parte ya del diseño, digamos, de las reglas del acuerdo y todo esto, ¿no? Que nos llevaría por un derrotero muy largo, ¿no? Pero bueno, cabe al menos comentar que sí, algo básico en esos procesos de mediación es respetar los acuerdos, ¿sí? Porque si las partes no respetan los acuerdos o si los acuerdos no son claros, etcétera, ¿no? Pues es una cosa de locura la mediación, ¿no? Pero eso ya nos llevaría a toda una parte mucho más técnica, y aquí más bien quisiéramos dejarles un panorama general de la herramienta del acuerdo, ¿no? Entonces, la que sigue, Casiel, por favor. ¿Cuándo hay más facilidad para acordar? Bueno, es más fácil acordar cuando hay relaciones interpersonales. No es que no se pueda en las relaciones de grandes grupos, ¿no? O que sea imposible, pero como sea, es más fácil cuando es un acuerdo entre dos personas, cuando es un acuerdo en un pequeño grupo, ¿no? Sí, en un pequeño núcleo laboral, etcétera, porque las negociaciones sobre violencia de género y sobre cualquier tema en grandes audiencias son posibles, pero normalmente van a llevar un costo y un aparato mucho más complicado, ¿sí? También es mucho más fácil cuando no hay una gran desigualdad o no ha habido una gran violencia. Si ya hubo una gran violencia o hay una gran desigualdad entre las partes de género en conflicto, pues la cosa es mucho más pesada, ¿sí? Eso es evidente. Otra vez, siempre es posible, porque siempre es posible acordar, ¿no? Pero va a ser más complejo o va a ocupar mucho tiempo y mucha inversión de la relación, ¿no? También es más fácil negociar cuando no hay de antemano una situación de poder o una situación de daño o una situación de riesgo que pues ya impide, ¿no? O sea, obviamente no vamos a poner a negociar, a acordar cuando una integridad
o una vida está en riesgo, ¿no? Pues en esos casos más bien hay que pedir protección, ¿no? No corresponde porque no hay condiciones, ¿no? En el momento, ¿no? A lo mejor ulteriormente, ¿no? Pero si no hay esas situaciones de una diferencia radical de poder que se va a manifestar en la negociación, si no hay un daño grave, ¿no? Un riesgo que pone en peligro, entonces podemos encontrar la negociación, el acuerdo, ¿no? ¿Por qué? Porque éticamente estamos obligadas, estamos obligados, ¿no? Siempre a defender a las víctimas de violencia de género, ¿sí? O sea, no podemos, por llegar a un acuerdo, ¿no? Poner en riesgo a cualquier grupo o cualquier persona que ha sido sujeta de violencia, o como sucede muchas veces, ¿no? Que el proceso mismo de negociar impone una nueva violencia, ¿sí? Entonces es terrible, ¿no? El caso. La que sigue, Casiel, por favor. Entonces, de los principios para acordar, hay muchas cuestiones que les decía, no me voy a meter en todo ese detalle, pero quisiera resaltar tres principios y uno cuarto general, tres principios que vienen de las epistemologías feministas, ¿sí? Y que son súper valiosas, ¿no? Más allá de si somos hombres, mujeres, ¿no? Y de cualquier elección que tenemos de género, ¿no? Porque permiten avanzar en la resolución de acuerdos. Y es muy interesante que estos principios enunciados con claridad, con contundencia, ¿no? Y como una herramienta, no hayan sido postulados antes, ¿no? En todas las lógicas de la mediación de los hombres, ¿no? Sí, esto no es inocente, esto tiene una carga. ¿Por qué? Porque en general eh, hay más preocupación por la comunidad, por el mantenimiento familiar, etcétera, en la parte femenina, ¿no? Entonces, el primer principio le llamamos principio de conexión y de interdependencia, es decir, que lo que hace cualquier persona, ¿no? Hombre, mujer o bestia, ¿no? Nos afecta, ¿sí? Nos afecta. ¿Por qué? Porque estamos conectadas, estamos conectados todos, ¿sí? Entonces, un poquito como la teoría del caos, ¿no? Una mariposa mueve sus alas en México y en otro lugar del planeta se produce un huracán, ¿sí? Siempre hay conexión, siempre hay interdependencia. El segundo principio feminista de la epistemología es muy importante también, es el principio de consenso, ¿sí? O sea que hay que buscar incluir y no excluir, ¿sí? O sea, cada vez que negociamos, pero la negociación implica excluir, lastimar a la otra parte, pues ya estamos con dificultades, ¿sí? Siempre que es posible, buscamos la inclusión, ¿no? El tercer principio es el involucramiento, ¿sí? Y es algo de una profundidad ética muy grande, ¿no? Y es que me tiene que importar lo que la otra parte siente y piensa como parte, como persona, como grupo y como género, lo cual es todo menos sencillo, ¿sí? Porque obviamente en las diferencias de género hay una parte que justamente no es un suelo común, es decir, que es inconmensurable, que no hay medida compartida, ¿no? Como lo que hemos visto en el seminario, ¿no? Si somos hombres no podemos llevar al bebé en el vientre, ¿no? ¿Sí? No vamos a tener la experiencia de amamantar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esas partes inconmensurables son parte de la realidad, ¿no? Y se tienen que considerar, ¿sí? Pero más allá de esa dimensión inconmensurable, ¿no? Nos tiene que importar la otra parte y como género, ¿sí? Y auténticamente importarnos qué siente la otra parte, qué piensa la otra parte, no como una condescendencia, sino como un interés profundo, ¿no? Y un principio más allá de la epistemología feminista,
que es general del acuerdo y la negociación, de la mediación, es el principio de respeto y reconocimiento de la otra parte. Es decir, tengo que otorgar, sea hombre o sea mujer, la pretensión de racionalidad a la otra parte, ¿sí? Porque si en la negociación, si en la mediación una parte descalifica a la otra, pues ya la molamos, ¿sí? Ya no podemos avanzar. Y aquí hay que tener mucho cuidado con lo que llamamos en filosofía la contradicción performativa, es decir, yo no puedo pedir respeto sin respetar a la otra parte y no puedo respetar a la otra parte si no me respetan a mí, ¿no? Sí, es un asunto básico. La que sigue, Casiel, por favor. La 10, Casiel. Ah, ok. Eh, un método fundamental para mediar, para negociar, es el método analógico, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos permite justamente construir ese suelo común, co-construir, diría yo, porque es entre las dos partes en conflicto, ¿no? Y evitar la confrontación. Entonces, la analogía permite respetar y reconocer las diferencias, porque cuando estamos estrictamente en el modo lógico, nos enfrentamos, ¿sí? Hay a favor, en contra, hay un lado y el otro, ¿sí? La analogía, como supone ver qué es lo similar, permite entender al otro género en conflicto sin absorberlo, ¿sí? Entonces es vital entender la dimensión profunda de la analogía en la resolución de conflictos, ¿no? La que sigue, casi la 11. Ok, algunas preguntas analógicas para salir de un conflicto, ¿no? ¿Qué semejanza tienen nuestras opiniones que son distintas? ¿Sí? Pues venimos de un conflicto, ¿no? Y en particular, ¿cuál es la semejanza entre la opinión de una parte o de una persona como hombre y de otra persona como mujer, ¿no? ¿Cómo creo una expresión nueva que la otra parte, el otro género, lo puede entender, que sea compatible con todo su sentir, su pensar, ¿no? Que tiene una misma función de lo que yo busco en la discusión y como género, sin ser incompatible para la otra parte, para el otro género, ¿no? ¿Qué regla acepta la otra parte, el otro género, y que puedo extender para encontrar algo compatible que nos permita negociar? Y en el fondo es otra vez como la meta que nos une, ¿no? Porque ¿qué nos divide? Pues una infinidad de cosas, ¿no? El asunto de acordar es poder focalizarse en qué nos une, siempre y cuando no esté en riesgo la integridad o la vida, siempre y cuando no haya una diferencia de poder que va a imponer nuevamente la violencia, etcétera, etcétera, ¿no? La que sigue, casi es la 12. Casi, para resolver un conflicto, ¿qué necesitamos sobre la base de ese proceso analógico? Primero, neutralizar el lenguaje. Es algo muy difícil, ¿sí? Porque tendemos a hablar con todo lo que somos como hombres, con todo lo que somos como mujeres o incluso con todo lo que somos como heterosexuales o como gay o como lesbianas o como genéricos, ¿no? Y tenemos que encontrar un lenguaje común, ¿sí? Esa es la función, una de las funciones fundamentales de la mediación, descargar los lenguajes, ¿sí? Porque si no se descargan los lenguajes, se enfrentan, ¿sí? Luego, definir bien lo que está en juego, ¿sí? Porque no podemos mediar si no sabemos exactamente qué es lo que estamos resolviendo y qué es la propuesta de salida por una parte y por la otra, ¿no? Y revisar, analizar, poner en la mesa la diferencia, pero también la semejanza. Ok, en esto ya nos agarramos del rabo, ¿no? Sí, pero en esto puede haber semejanza. También cambiar la intención, ¿sí? Muchas veces la intención que tenemos pues ya está desviada, ¿no? Y está toda la carga de la violencia metida en esa intención y tenemos que moverla, ¿no? También tenemos que tener claro
qué es lo que es negociable para cada una de las partes, otra vez persona o grupo, ¿no? Y qué es lo innegociable, o sea, yo de aquí no me muevo, ¿sí? Como grupo o como persona, ¿sí? Porque si no tenemos claros esos parámetros, la discusión y la solución se van a enredar, ¿sí? Si el problema es muy profundo, o sea, de paradigma de toda la constitución general que tenemos, ¿no? Pues tenemos que modificar a veces el problema mismo, ¿no? Y darle una vuelta, no en el sentido de evitarlo, sino en el sentido de poder ver como cuando estamos ante una montaña, si la vemos desde arriba, pues vemos un puntito y un alrededor, pero si la vemos desde abajo, pues vemos toda la montaña, ¿no? ¿Sí? Entonces, desde dónde miramos, desde dónde construimos el problema, fuera del pensamiento cuadrado, ¿sí? Y movernos hacia un pensamiento y un sentimiento circular que permita desplazarnos, ¿sí? Cambiar los métodos para resolver, ¿no? Y las normas, las reglas que estamos acordando siguiendo, porque eso es parte también fundamental de la mediación, respetar acuerdos y fijar cuáles son las normas de la discusión, ¿no? Si en una discusión de mediación permitimos que se agarren a golpes, pues ya está de la trompada, ¿verdad? O sea, tiene que haber normas para resolver justamente de manera pacífica, ¿no? La que sigue casi es la 13ª, por favor. Entonces, en este juego de la paz frente a la violencia, ¿no? Si un acuerdo falla, ¿no? Si hay mucha disimetría, pues va a emerger el conflicto y se construye en nuestra mente la idea de lo incompatible. Ahora, a pesar de todo eso, que es parte de la vida y de la naturaleza, yo diría incluso, ¿no? En el largo plazo, el acuerdo es preferible a la violencia, ¿sí? Aún si el acuerdo es mantener una distancia, una separación del grupo masculino y femenino de las personas en lo individual, en lo interpersonal, ¿no? Siempre va a convenir en el largo plazo la paz, ¿no? Decía Gandhi, ¿no? Si quieres cambiar el mundo, cámbiate a ti mismo, ¿no? La paz es el camino, ¿no? Sí, y tenía una razón muy profunda y lo mostró en la eficacia de todo el proceso de liberación de la India, ¿no? La que sigue casi es la 14. Ok, ¿qué logros obtenemos con la negociación, con el acuerdo, con la mediación, ¿no? Bueno, primero, así fracase la negociación, la mediación, permite la autoconciencia. Es decir, cualquier persona y grupo que entra a una mediación se transforma. Puede ser que para peor, nunca faltan los casos, ¿no? Pero en general vamos a buscar y la mayoría de las veces es para mejor. Si hay un cambio personal y un cambio interpersonal y un cambio grupal. ¿Por qué? Porque cuando permitimos paradójicamente el enfrentamiento, se echa luz sobre aquello que estaba oculto, ¿sí? Tiene un valor, diríamos religiosamente, como epifánico, ¿sí? Muestra lo oculto y entonces es posible tratarlo, porque lo que más pasa, como decía Isabel en varias sesiones, ¿no? Es que la violencia es invisible. La violencia, decimos ideológicamente, está naturalizada. Y como está naturalizada, pues pasamos sin ver. Entonces, cuando hay conflicto, dicen, canijos, o sea, me aguantaste 10 años y no dijiste nada. Pues sí, porque 10 años no tuve conciencia de la violencia a la que estaba sujeta, ¿no? Sí, pero una vez que me doy cuenta, pues entonces vamos a trabajar de otra manera, ¿no? Porque yo no voy a seguir aguantando todo ese nivel de violencia, ¿no? Que nos permite también la negociación cambiar las condiciones de la relación y en realidad las relaciones humanas globales. Creo que para la mayoría queda muy claro que estamos viviendo una etapa en México y en el mundo de cambio en los asuntos de género, ¿sí? Nos está viendo una transformación que viene de milenios, ¿no? Pero que está teniendo un quiebre y estamos reconstituyendo el pacto social en lo que respecta a las relaciones de género, ¿no?
permite acordar, por supuesto, ¿no? Y permite mantener la cohesión social. Todo conflicto, y eso se ve pues muy claramente en el extremo del conflicto que es la guerra, lo que genera es un desmembramiento del cuerpo social, ¿sí? Todo proceso de no violencia, todo proceso de paz, todo proceso de mediación, de acuerdo, de negociación, fortalece la cohesión del cuerpo social, ¿no? Y también del individual, ¿sí? Porque cuando enfrentamos un conflicto, literalmente quedamos desmembrados, ¿no? Y mucho más las mujeres porque en las relaciones de patriarcado, pues son las que suelen cargar la parte más difícil, ¿no? Entonces, literalmente nos desmembramos, ¿no? Y el acuerdo puede permitir reintegrarnos, ¿no? Permite la conexión, ¿sí? Porque como hay un suelo común, podemos conectarnos y reconectarnos. Tal vez no para ser amigas de un, por ejemplo, conjunto de hombres en el trabajo que eran sujetos de expresión de la violencia de género, o a lo mejor no reconstituimos una relación de pareja, ¿sí? Pero al menos restablecemos un nivel de conexión que se había perdido, ¿sí? Luego, es una acción ético-política, ¿sí? O sea, fracasar en una negociación, pues es parte de las contingencias, ¿no? Siempre es posible, pero haber intentado al menos, ya es una gran ventaja, ¿sí? Porque al menos me di el chance, si hay las condiciones, si otra vez no hay esos riesgos, esas violencias estructurales, ¿no? De llevar adelante un proceso, ¿no? Permite mantener la paz, sí, porque ya se pone en la mesa, la violencia se evidencia, se visibiliza, ¿no? Y se discute, ¿no? Permite autentificar el contrato social, ¿sí? Porque finalmente pues, el contrato social es lo que nos mantiene, ¿no? ¿Sí? Y cuando es exitoso, el proceso de mediación permite que todas y todos ganen, ¿no? Sí, es lo ideal, no es muchas veces posible, ¿no? Pero cuando eso se logra, pues alcanzamos, digamos, lo que una y uno quisieran conseguir en todo proceso de negociación, de mediación, ¿no? Entonces, bueno, son algunos rudimentos muy generales, pero que nos parecía importante que se compartieran en el grupo, que se conocieran para tener esas herramientas, ¿no? En los procesos tanto que vivimos cada uno, como los procesos que a veces tenemos que apoyar o que evitar que lleguen a dimensiones más graves de violencia de género, ¿no? Y sobre esa base yo le dejo el escenario a Lupita y ya con el ejercicio y el planteamiento que haga ella, después damos la palabra para toda la discutidera, ¿sale? Entonces, todo tuyo el escenario, Lupita. Gracias, Pedro. Bien, buenas noches a todos y todas. Agradezco esta invitación y vamos a continuar. Miren, lo que Déjame vamos... presentarte nomás. Bueno, Lupita es doctora, ¿no? Y ha dedicado la mayor parte de su vida laboral a la educación, pero tiene ya décadas también en el trabajo terapéutico de aspectos tanto físicos como mentales, y dentro de esos muchos saberes y experiencias se ha ido volviendo especialista en los últimos años en las constelaciones familiares, ¿no? Y es justamente como con uno de los aspectos de las constelaciones familiares que se va a meter en esta ocasión para compartirnos y ayudar a resolver las situaciones que estamos discutiendo, ¿no? Adelante, Lupita, ahora sí. Muchas gracias. Bueno, quiero puntualizar algunas cosas. En lo que voy a trabajar con todos y ahorita compartir van a ser algunos casos prácticos de mediación, ¿sí? Pero quisiera antes de esto comentar algunas cosas. Eh, la psicología transgeneracional, que es donde se insertan las constelaciones familiares, ahora de la salud
y también, bueno, esta parte de mediación, se basa en que los sujetos, ¿sí? No solo tenemos una conciencia individual, sino que tenemos también una conciencia social, ¿sí? Una conciencia colectiva que nos atraviesa y que esta conciencia pues viene de muy atrás, del origen, de ese origen que nos antecede a todos y que está puesto en nuestros ancestros. Entonces, como decía Pedro, hay aspectos que se pueden mirar, pero hay aspectos que están ocultos y que no se pueden ver. Y entonces la psicología transgeneracional lo que permite a través de diferentes técnicas o metodologías, ¿sí? Es eso que está así muy en la puntita, traerlo más al fondo y que emerja para ver qué está pasando. Quiero hacer algunas puntualizaciones, por ejemplo, la mediación, los aspectos de mediación, ¿sí? Lo que intentan o el propósito de la mediación es llegar a acuerdos, ¿sí? En tanto que las constelaciones familiares lo que buscan es reparar aquellos aspectos, ¿sí? De los sistemas que están causando, pues a veces adicciones, depresiones, enfermedades, etcétera. A través de un proceso de mediación se pueden identificar algunos aspectos que se tienen que trabajar en constelaciones familiares para poder reparar. No siempre, ¿sí? Pero eso es así. Los procesos de mediación, ¿quiénes llegan a procesos de mediación? Pues generalmente personas que Lupita, ya, perdón, nada más, ¿pone la presentación Casiel ya o todavía no? que la ponga ya. Y Sí, ahorita yo le digo cuando la empiece a pasar. ok, Estoy haciendo vela como una poniendo pequeña Casiel, por favor, introducción. Sí, por gracias. favor. Entonces, ¿quiénes llegan a procesos de mediación? Pues generalmente aquellas personas que ya se han lastimado muchísimo, que se han hecho mucho daño, ¿sí? Y que están tratando de buscar una forma de resolver o de poder acordar, establecer acuerdos, ¿sí? Sobre todo cuando hay hijos. Los procesos de mediación también lo que han mostrado es que, por ejemplo, en procesos de mediación de familias, si bien es cierto que no se puede conservar la familia como tal, sí se puede conservar al papá como papá y a la mamá como mamá de aquellos hijos desde una condición de paz, de amor, ¿sí? Y de una mejor convivencia que estando juntos. Los procesos de mediación, para poderse llevar a cabo, tienen que ambas partes estar de acuerdo, entrar al proceso, ¿sí? Si una parte no quiere hacer mediación, va a ser muy complicado y muchas veces no se puede hacer porque tiene que haber un acuerdo o una condición de que los dos quieran hacerlo, ¿sí? Entonces, vamos ahora a pasar al ejercicio práctico. Yo aquí les voy a presentar 3 casos, ¿sí? Vamos a trabajar con 3 casos. Estoy viendo aquí que somos 19 y les voy a decir cuál va a ser la dinámica. Nos vamos a formar en 3 grupos. Ahorita que presenten aquí las diapositivas, les voy a narrar los 3 casos, ¿sí? Y al azar voy aquí a coger 3 personas que estoy viendo aquí enfrente para decir que van a llevar caso 1, caso 2 y caso 3. El caso 1 lo va a llevar Perla Janet López, el segundo Jorge Lobo y el tercero Itzel. Ellos van a ser como los ejes que van a formar los 3 grupos. Las personas que se van a adherir a Perla van a ser el primer grupo, las personas que se van a adherir a Jorge van a ser el segundo grupo y las personas que se van a unir a Itzel van a ser el tercer grupo, ¿sí? Y entonces, los casos de mediación hay elementos que son muy importantes, ¿sí? Primeramente, bueno,
se van a exponer los casos. Esos casos están viviendo situaciones que ahorita vamos a plantear, ¿sí? Y de esas situaciones se va a derivar un dilema, ¿sí? Que va a ser aquello que se intenta resolver. Y de ese dilema se van a plantear algunos escenarios. Entonces, la siguiente. Tenemos el caso 1, ¿sí? Para el grupo 1, que va a ser comandado por Perla. Aquí, en este caso 1, es una pareja conformada por una mujer mexicana y un hombre español. Ellos, el hombre español vino a México, ¿sí? Son novios temporales y aunque habían acordado no tener hijos, no embarazarse, ella se embaraza, ¿sí? Él no desea quedarse en México y ella no quiere ir a España. Ambos desean participar en la crianza del hijo. El dilema para este caso es cómo pueden ambos participar en la crianza del hijo. ¿Cómo pueden ambos participar? Y para este caso, adelante, vamos a hacer la siguiente dinámica, ¿sí? Del grupo 1 se va a elegir un papá, una mamá, alguien va a representar a papá, alguien va a representar a mamá, ¿sí? Alguien va a representar a este enunciado que dice se quedan en México y alguien más va a representar a se van a España, ¿sí? Ahorita voy a decirlo cómo lo vamos a hacer. Vamos con la siguiente tema, el siguiente caso. Adelante. El caso 2. Aquí vamos a presentar una pareja donde él por fin acepta su bisexualidad, ¿sí? Esta pareja ya llevaba 18 años de casados, pero la mujer se da cuenta que su marido tiene relaciones homosexuales con otros hombres y entonces están en proceso de divorcio. Ambos tienen 3 hijos. El hijo más grande tiene 17 años. Ella quiere que sus hijos sepan de su preferencia o de esta bisexualidad, ¿sí? Pero él no desea hacerlo. Entonces, aquí el dilema es, ¿se dice o no se dice? Adelante. Aquí sería, los círculos serían papá, mamá, se dice, no se dice, ¿sí? Vamos al caso 3. Es una pareja que tiene un hijo de 7 años. A este caso es para Itzel, el otro fue para Jorge. La pareja que tiene un hijo de 7 años con discapacidad, viven en México. Él tiene todas las posibilidades profesionales y el lugar para que su hijo sea atendido en Estados Unidos. Ahí me faltó, en Estados Unidos. Ella no desea moverse ni aprender inglés. Ella, me refiero a la madre del niño. Están en proceso de divorcio. Él en ese momento está comenzando una relación con otra pareja. Aquí el dilema es quién se va a encargar del hijo y cómo. Sí. Adelante. Aquí los círculos serían papá, mamá. El niño se va con papá o se queda con mamá. ¿Sí? Estos 3 casos los vamos ahorita a representar y vamos a hacer lo siguiente. Cuando nos dividamos en 3 grupos, ¿sí? De los grupos somos 20. Entonces, aproximadamente van a ser 6, en unos 6 y en otros 7, lo cual nos da perfectamente. Una persona de ese grupo va a representar a papá y otro va a representar a mamá, ¿sí? Y vamos al primer caso. En el primer caso, donde planteamos la Retrocede, pareja, Casiel. mande.
No, a Casiel le daba la Ajá, instrucción de... en el caso uno, vamos para el caso que es para Perla. Una persona de ese grupo va a representar a papá y otro va a representar a mamá, ¿sí? Y imaginariamente, vamos ahí en el lugar donde estamos como grupo, ¿sí? Vamos a imaginar que nuestros pies se van a poner de pie, quienes van a representar a papá y van a representar a mamá, y ambos, tanto papá como mamá, ¿sí? Van a imaginar que hay un círculo junto a sus pies y se van a poner ahí. Va a haber un círculo tanto en papá como en mamá, un círculo que va a decir se quedan en México y otro que va a decir se van a España, ¿sí? Entonces, todos los demás que no son ni papá ni mamá van a ser observadores, ¿sí? Y van a estar escuchando lo que dice papá primero y luego lo que dice mamá. Le vamos a dar un minuto a papá para que exprese lo que siente en su cuerpo, no lo que piensa, todo lo que siente en su cuerpo, las sensaciones que hay en su cuerpo, cuando se para en ese círculo que dice, primero va a ser un minuto y este minuto lo va a tomar Perla. Con reloj en mano le va a tomar un minuto, ¿sí? Y otra persona de ese mismo grupo va a estar anotando las sensaciones de papá cuando se para en el círculo que dice se quedan en México. Después, otro minuto, el mismo papá se va a parar en el círculo cuando dice se van a España. Le da otro minuto y luego vamos con mamá. Mamá toma un minuto para pararse en el círculo se quedan en México y otro minuto para pararse en el círculo que dice se van a España. ¿Quedó claro aquí en el caso de este grupo? ¿Está quedando claro? La persona van a nombrar, Perla va a dirigir el tiempo, van a nombrar un papá, una mamá. Ese papá y esa mamá imaginariamente van a poner un círculo en el piso, se va a parar en ese círculo, dentro del círculo donde dice se quedan en México, y la persona que en ese momento está haciendo el papá va a decir en voz alta, para que escuche todo el grupo, las sensaciones que está sintiendo en su cuerpo. Luego va a pasar al círculo donde dice se van a España, ¿sí? Se sale del círculo donde dice se quedan en México y se mete al círculo donde dice se van a España y empieza a expresar las sensaciones que tiene en su cuerpo, ¿sí? Abajo, una vez en el espejo que Entonces, le echa poco abajo. solo lo hacen de manera imaginaria. El círculo es de manera imaginaria, sí. No te hagas nada más así. ¿Perdón? Agárralos. Agarra tus cabellos. ¿Hay un micrófono abierto de Carla? Bien. Entonces, esas sensaciones que van a ir sintiendo, ¿sí? Después las vamos a comentar en grupo. Bien. ¿Quedó claro para el primer grupo? Los demás que no participan como papá y mamá van a estar atentos a las sensaciones que los representantes de papá y mamá van a ir diciendo. Vamos al segundo caso. Bien, aquí, en la pareja donde está el dilema de se dice o no se dice, vamos a los círculos. Adelante, a los círculos. También aquí, hay una posición para papá y hay una posición para mamá. Y un círculo va a decir se dice y otro círculo va a decir no se dice. El papá se va a parar en se dice y va a expresar todo lo que su cuerpo va sintiendo, no lo que piensa, lo que siente. Y luego
sale de ese círculo y se pone en el círculo de no se dice y empieza a expresar todas las sensaciones. Después continuamos con la mamá. Recuerden que es solo 1 minuto para el papá en cada círculo y 1 minuto para la mamá en cada círculo. Vamos con el tercer caso. Aquí el dilema es la pareja que tiene el niño con discapacidad, donde ya hay un proceso de divorcio, y el dilema es, ¿quién se va a encargar del hijo? Puesto que la mamá no quiere ir a Estados Unidos, pero en los Estados Unidos es donde están todas las condiciones para el papá, porque tiene una buena oferta de trabajo, y al mismo tiempo, en Estados Unidos están todas las condiciones para que el niño sea atendido en su problema que tiene. Entonces, ¿quién se va a encargar del hijo y cómo? Ese sería el dilema. Entonces, vamos a los círculos. Bien, aquí los círculos serían uno para papá, otro para mamá. Y entonces, perdón, los representantes serían papá, mamá, y luego esas personas que van a representar a papá y otra que va a representar a mamá, van a poner sus círculos, ¿sí? Cada quien va a poner sus 2 círculos donde se va con papá o se queda con mamá, ¿sí? Esto se tiene que hacer con mucho cuidado y cuando entren a un círculo, estar claros que están entrando al círculo, se va con papá. Y cuando entren al otro círculo, tener claro que se queda con mamá, para que las sensaciones puedan venir de una manera más clara. Hay la persona que dirige, en este caso Perla, Jorge, y ¿quién había dicho la otra? Porque creo que ya se me movió. Yo. Itzel, es que ya se me movió. Entonces, ellos van a tomar tiempo, ¿sí? Pero ellos mismos van a nombrar a alguien para que vaya anotando todas las sensaciones, ¿sí? Y los demás también van a estar atentos, porque a la hora de que socialicemos, aunque no hayan anotado, todos pueden anotar. Los que no están participando, ni tomando el tiempo, ni como representantes, pueden ir anotando, ¿sí? Bien. Pero alguien tiene que decirlo cuando pasemos a la socialización. Entonces, vamos a formar los grupos. No sé si hay alguna duda. No, está claro. Gracias, Lupita. Bien, vamos, entonces. 1 minuto, acuérdense, para cada grupo.
Yo creo que sí, yo no estoy todo bien de trabajar. Pues yo creo que una cuestión sería que Tiene cerrado su micrófono. ¿Puedes regresar a todo el grupo, porfis? Sí. Hola, buenas. ¿Cómo están? Muy contentos. Bien, vamos con el primer caso. Va. ¿Sí? Que fue el que estuvo coordinando Perla. ¿Ya están por aquí o todavía no? Dele un segundito. Se van a ir Ajá. uniendo. Creo que ya están todos de regreso. Quiero comentar lo siguiente antes de abrir la voz para los grupos, es que este proceso que hicimos es podemos decir, el último paso de la mediación, ¿sí? Porque en este momento, o sea, en los procesos de mediación hay una serie de pasos que se siguen, pero este es el final, ¿sí? Para poder ajustar precisamente el contrato. Durante el proceso de mediación, en esa serie de pasos que se siguen, se establece un contrato. Y este movimiento constelatorio es el que va cerrando el proceso para dar paso a las posibles soluciones o a las soluciones que pueden aparecer, ¿sí? Entonces, vamos a escuchar el primer caso. Recuerden que el primer caso es una pareja donde él es español, ella es mexicana, tienen una relación, habían acordado no embarazarse, pero se embarazan. Ella decide tener al hijo, ¿sí? Esta es una pareja donde ella ya tiene 38 años, perdón, él tiene 38 años y ella tiene 34, ¿sí? Entonces, ella decide tener a su hijo, pero ambos desean participar en la crianza del niño, ¿sí? Entonces, el dilema es, él definitivamente no se quiere quedar en México, ella no se quiere ir a España. Entonces, ¿qué sensaciones hubo en este equipo de Perla? Creo que todavía no están. Sí, ya estamos. Ya A están todos. ver, platíquenos. ¿Quién la sé si hizo de está mamá? Perla. ¿Quién la hizo de papá? Platíquenos sus sensaciones. O la persona que estuve anotando comente. Ok, bueno, Roberto la hizo de papá, Josefina la hizo de mamá y Roberto estando en España sentía hormigueo en los pies, tensión en hombros, preocupación, cariño, dolor en el lado izquierdo del cuerpo y tensión en la frente. Roberto estando en México sentía cosquilla en ojo derecho, ganas de ir hacia adelante, una tranquilidad y una tensión en el tobillo izquierdo. En cambio, Josefina, estando en México, sentía que su cuerpo se movía de un lado a otro, un poquito más hacia el lado, recargado hacia el lado izquierdo, sentía fuerza, pies anclados en la tierra, con su cuerpo queriendo girar hacia el lado izquierdo, su cara igual. Y bueno, sentía ella alegría, obviamente por lo de su embarazo. Cuando Josefina se movió al círculo de España, se sentía vacía, con los pies flotando,
con presión en la cabeza, cuerpo pesado, y no se sentía contenta y le costaba sentir, estaba como en un de emoción neutro. Bueno, esas fueron los sentimientos de ambos. Muy bien. Falta Bueno. Roberto cuando estaba en México. Sí, él sentía tranquilidad. Sentía Cuando tranquilidad. Roberto estaba en México. Ah, sí, perdón, ya los dos, ¿verdad? Sí, Sí, perdón. sí. Bueno, para este caso quiero comentarles, o sea, si pueden ver, los círculos de alguna manera nos dan información, ¿sí? Y en este caso, Roberto pudo darse cuenta, ¿sí? Que esa negación de querer quedarse en México, cuando se puso en ambos círculos, pero también cuando él vio, ¿sí? Lo que la pareja sentía estando en España, entonces él consideró, cambió su modo, su actitud, y entonces el acuerdo a que llegaron es que irían a España para que naciera el niño y él se vendría a México, ¿sí? Para estar los primeros años de la crianza. Obviamente, este contrato de mediación siempre tiene una temporalidad a corto, a mediano y a largo plazo. Cuando se hace un contrato de mediación, no es un contrato definitivo, ¿sí? Ese contrato se puede ir modificando. Entonces, por lo pronto, cuando uno se pone, lo que podemos ver a través de los procesos constelatorios, es que cuando te pones, y aquí se cumplen esta dimensión inconmensurable de la que hablaba Pedro, de los aspectos de conexión, consenso e involucramiento, ¿sí? Cuando él se pone en los zapatos de la pareja o la pareja se pone en el lugar del otro, entonces es que podemos ver y modificar el punto de vista que tenemos muchas veces, que pareciera que ya no puede moverse de ahí. Entonces, estos movimientos constelatorios los que nos dan cuenta es que al hacerlo y al observar todos los movimientos que surgen de ahí, las sensaciones, las emociones, hay algo se mueve, ¿sí? Para lograr algo que nosotros en constelaciones llamamos el bien mayor, ¿sí? Vamos a escuchar ahora al otro grupo. Al grupo 2. Hola. La pareja que el hombre por fin confiesa que tiene preferencia homosexual, y se dice o no se dice, están en ese dilema porque están los hijos y él no quiere decirlo y la mujer sí quiere que se sepa. ¿Qué pasó? En la mamá, que era Lu, cuando estaba en el círculo de no se dice, sentía hormigueo en el pecho, una sensación extraña en todo el cuerpo, como cuando estás nerviosa y miedo. Y Lu, cuando estaba en el de, eso fue en el de se dice, y cuando estaba en el de no se dice, Lu se sintió relajada, como si hubiera un movimiento enfrente. Luego Carla, que era el que hizo de papá, cuando estaba en se dice, sintió dolor de cabeza en la sien derecha y luego se le pasó a la izquierda, pero atrás, el cuerpo con hormigueo y la garganta atorada. Cuando el círculo de no se dice, Carla dice que el cuerpo se iba hacia atrás y luego hacia la derecha sentía angustia y dolor de cabeza. Bien, para este caso, también todas esas sensaciones de angustia, de miedo, la mujer, la esposa, estaba en la idea de que se dijera y él de que no se dijera. Entonces, ella, al ponerse en el papel y darse cuenta qué es lo que él estaba sintiendo, ¿sí? Y él también, al darse cuenta qué es lo que ella estaba sintiendo, entonces, en el proceso conciliatorio, acordaron, ¿sí? Él ya no podía más con esto también.
Entonces acordaron que se decía, que se tenía que decir, pero entonces él lo que propuso es que él sí lo podía decir, pero que tenía que haber una persona especialista para que sus hijos estuvieran presentes y para que pudiera todo darse o abrirse este secreto de una mejor manera para toda la familia. ¿Sí? Ese fue el acuerdo en este proceso de mediación. Finalmente ellos ya estaban en un proceso también de divorcio. Al abrir el secreto de si se dice de esa manera, pudieron entonces lograr mejores acuerdos, tanto para los hijos como para el proceso del contrato que se hizo. Y vamos con el tercer caso. El de, ¿quién fue? Itzel. No, Itzel fue el primero. Fue el de nosotros. Luego... Sí, nosotros somos el 3. Ah, sí es cierto. Sí es cierto. Bueno, aquí lo que yo me tocó registrar es que cuando el papá se puso en el círculo, se va con mamá, sintió inclinación hacia adelante, un vacío, una tristeza, un dolor en el brazo derecho, sentía así como el ombligo raro y una ansiedad leve. Luego, cuando el papá se puso en el círculo, se va con papá, le empezó a doler la espalda, ¿sí? Decía que tenía una sensación así muy rara, como que se le metía la columna al cuerpo, ¿sí? Una sensación de salivación, manos pesadas, y como que tenía una sensación de hormigueo y tristeza. Eso fue en el caso del papá, fueron todas las sensaciones. Luego, cuando la mamá se puso en el círculo, se va con mamá, sentía que le daba todo vueltas, 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 no podía parar, sentía mareo. Desactivó su micrófono. Sentía que daba muchas vueltas, mareo, escalofrío, dolor en el pecho, angustia, le costaba tragar, le sudaban las manos, se iba para adelante, sentía que se iba a caer la mamá. Y luego, cuando se puso en el círculo se va con papá, también se iba hacia adelante, tenía como sensación de calor en las manos, también sentía un poco de vueltas. Luego, aquí hicimos otro movimiento. Le pedimos a Pedro que se pusiera en el lugar del hijo, que es el hijo que tiene discapacidad, ¿sí? Porque era el dilema con quién se iba. Y cuando el hijo se puso en el círculo, se va con mamá, se iba hacia adelante, tenía sensación en ambas manos, así como de hormigueo, se inclinaba como del torso hacia adelante, tenía una leve inquietud, desazón y una tristeza leve, ¿sí? Y cuando el hijo se puso en se va con papá, se sentía muy recto, así como recto, pero sentía de pronto que se iba para atrás, ¿sí? Sentía como que se desbalanceaba, tenía un poco de náusea, ¿sí? Tenía eructos y tenía una gran opresión en el pecho, el hijo. En este caso, quiero decirles que en el proceso resolutivo que se hizo, una vez que se comentan, cuando se hacen estos procesos constelatorios, aparece eso que Pedro ya ha mencionado, esa parte de la conciencia que empieza a hacer que algo se modifique, ¿sí? En ese proceso de mediación. Y entonces, esa madre que se negaba a ir a Estados Unidos, aceptó que el hijo se fuera con el padre. Para esto el padre ya estaba iniciando una relación con una pareja, la pareja aceptó que el hijo se fuera con ellos, ella aceptó cuidarlo y apoyar al hijo mientras el marido estaba trabajando, y la mamá del niño, el acuerdo fue
que en todos los procesos de vacaciones, el padre iba a traer al niño con ella, ¿sí? Para que estuviera con ella, y si el niño tenía algún problema para sus consultas entonces él le proveería una casa o algo para que ella llegara allá y estuviera junto con su hijo, pero que no perdiera esas vacaciones. Ese fue el acuerdo que se llegó a partir de todo esto que se pudo ver en el proceso constelatorio. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Yo sí quisiera que interpretaras los movimientos hacia adelante, hacia atrás, hormigueo, o sea, porque uno puede inducir o intuir qué significan, pero sí me gustaría que tú los interpretaras, por favor. Bueno, en este caso yo no podría así como hacer una interpretación tal, sino es estas sensaciones lo que nos dicen, ¿sí? Es lo que provoca, lo que provoca, lo que te produce estando en un lugar o en otro, ¿sí? Y como vemos aquí, en las sensaciones que nosotros vimos, por ejemplo, pues hay sensaciones, o sea, hablar de sensaciones de vacío, de tristeza, ¿sí? De dolor en el brazo, por ejemplo, aquí se va con mamá, el dolor en el brazo, sería hacer una interpretación literal, digo, no te la podría ahorita hacer porque además es muy amplia, pero todas estas sensaciones que nos hablan son sensaciones muy profundas que a nivel superficial nosotros no las podemos mirar, pero que cuando estamos en estos procesos de mediación, con todo lo que antecedió y con todas las reuniones que ya tuvimos, y esto se puede decir que es como la cerecita en el pastel donde emerge toda esa realidad que está oculta de lo que está sintiendo para poder hacer una buena toma de decisión, ¿sí? Obviamente, cada sensación habla y cada sensación, tal como interpretar así literalmente, no la hacemos, pero sí podemos ver de manera holística todo lo que se está presentando en cada uno de los sujetos, perdón. Y que no es lo mismo ponerte en tu lugar a ponerte en el lugar del otro, ¿sí? Porque cuando te pones en el lugar del otro, desde tu propio cuerpo, puedes sentir lo que el otro está sintiendo. Y entonces ahí es donde se transforma esa cerrazón que muchas veces tenemos, ¿sí? Porque ponerte en ese círculo que no es tuyo y que es del otro, y estar sintiendo, por ejemplo, esa profunda tristeza, eso modifica, o estar sintiendo esos dolores, o esos mareos o náuseas, todo eso modifica a nivel muy profundo. Y lo que nosotros hemos visto en estos movimientos constelatorios, que aunque pueden parecer pequeños, que esto que hicimos pudiera parecer pequeño, pero tiene una gran trascendencia, es que mueve siempre, siempre hacia el bien mayor. Aunque de pronto parezca, por ejemplo, hay casos donde dice la mujer, yo no me quiero ir a España, pero finalmente decide irse a España. Y pudiera verse como decir, bueno, pues es que no fue bueno que ella se fuera, pero con el tiempo uno se da cuenta que esa fue una buena opción, porque los movimientos constelatorios, como se trabajan desde lo más profundo del amor de los sistemas familiares, entonces lo que siempre emerge es el bien mayor para todos, no solo para uno, para todos, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de la pareja donde decían se dice o no se dice, ¿sí? Y entonces finalmente se decide que se diga, ¿sí? Esto también representa un gran alivio para el hombre, aunque él no quería que se dijera. Cuando se dice, él también se descarga de un peso enorme que lleva. Yo, Lupita,
Sí, A mí me gustaría comentar que uno de los problemas que creo yo que hay en estos procesos de conflicto, en las relaciones de pareja principalmente, tiene que ver con que falta conciencia de cuál es el problema. Porque una vez que se vislumbre el problema, se puede poner en el centro y entonces podemos tener esta mediación y podemos llegar a un acuerdo, ¿no? Pero cuando no se sabe cuál es el problema, a veces el conflicto o el problema que genera el estado de violencia está diluido, porque puede ser desde cuestiones que son de relaciones de familia antes de estar juntos, o las condiciones en las que viven, o a veces, no sé, tienen trabajo y de pronto estando en la pareja ya no tienen trabajo, o uno gana más que el otro, o hay esta pérdida de poder, o adquisición de poder, no sé, multifactorial, pero creo que sí es importante en este sentido para tener una relación de mediación, primero saber cuál es el problema, ¿no? que es el foco principal de los conflictos, que hay violencia, hay no conflictos, sino constantemente discusiones, pleitos, agresiones de un lado o de los dos, y no saben muchas veces qué es lo que realmente están discutiendo. Y pensaba un poco cuando presentaba a Pedro, la cuestión a veces organizada de pensar el conflicto, ¿no? Que cómo podría ser el poder dialogar, el reconocer que hay un conflicto primero, ¿no? No importa quién tenga la culpa, pero a lo mejor reconocer que hay un conflicto y empezar a platicarlo, a dialogarlo y a buscar apoyo, ¿no? Porque a veces es vergonzoso para el hombre o para la mujer, ya sea quien sea el que produce más violencia o menos, o el que la vive, y es vergonzoso para ambas partes el decir, bueno, tengo este conflicto, pero me da pena porque pues soy una persona mayor, o soy una persona de 30 años, o de 35, de 20 o de 50, y sufro esta situación, ¿no? Y también, por el otro lado, es vergonzoso reconocer que hay una conducta que no es adecuada, ¿no? En las relaciones, y que muchas veces nos confrontan con lo que decimos frente a lo que hacemos, ¿no? Y en este sentido, creo que hay una cuestión, por ejemplo, yo pienso que como mujer a veces te genera también un estado de conflicto reconocer que aceptas la violencia o que la has aceptado, o también por parte del hombre, ¿no? Reconocer que eres violento y que has teniendo conciencia, aunque puede ser de los dos lados, la violencia tanto del hombre como de la mujer, pero el tener esta condición de reconocimiento, ¿no? De reconozco que soy víctima y reconozco que también con ese estado de víctima estoy produciendo violencia, o reconocer que soy violento, pero al mismo tiempo también estoy en esta condición, pues que es difícil, ¿no? Aceptarla, platicarla, dialogarla y exponerla. Sí, es complicado, y yo creo que estos procesos de autorreconocimiento pues son a través del autoanálisis, o sea, porque muchas veces ni siquiera te das cuenta, como dices, ni siquiera te das cuenta que estás viviendo la violencia, y esto lo descubres a través del autoanálisis. Hay algo que quiero comentar. Cuando tú dices cómo identificar el problema, estos casos que yo presenté son casos ya trabajados. Y llegar al dilema
de esto es todo un proceso, ¿sí? Porque como dijo Pedro, o sea, está mediado por todo lo que nos atraviesa, género, religión, todo lo que nos constituye como seres humanos. Y entonces es ir como destejiendo todo eso para ir entrando en realmente ir descubriendo cuál es ese dilema que nos tiene en ese conflicto, ¿sí? Y que nos tiene bien atorados. Entonces, llegar a este punto es complejo, porque tienes como mediador que estar muy atento a todas las emociones, sentimientos y todo lo que se genera en los procesos de mediación. Porque trabajar procesos de mediación yo creo que es de las cosas más complejas para el mediador, ¿sí? Porque tú también eres ser humano y porque establecer esa neutralidad pues tiene su complejidad desde la parte de género, como dijo Pedro, ¿verdad? Y de pronto poderte sostener cuando ves que el otro está gritando, llorando, o sea, una mujer, por ejemplo, que ha vivido con un hombre por 18 años, que siempre estuvo engañada porque nunca se dio cuenta de que, y en el momento, pues tiene una rabia terrible, ¿sí? Tiene una rabia. Por otro lado, hay sentimientos de tristeza, de enojo, de todo, ¿sí? La gente se siente violentada, engañada, lastimada. Y para el mediador, estos son procesos bien complejos. Y llegar a esta parte, o sea, cuando se llega a esta parte donde vimos hoy los casos prácticos, digo, fue muy rápido. Pero una vez llevando todo el proceso y viendo cómo se desarrolla y cómo se llega ahí, y lo maravilloso que es, porque no han sido uno, ni dos, ni tres, han sido muchas cosas que se han ido resolviendo ahora a través de estos pequeños ejercicios constelatorios que parecen pequeños, pero son muy profundos, ¿sí? Y cómo se mueven las conciencias, porque finalmente yo lo que digo es que se mueve la conciencia y el alma de las personas para de estar aquí en este punto, brincar a este otro que te permite, ¿sí? No solamente una mejor condición a ti, sino a todos los que están a tu alrededor. Porque a veces se piensa que el conflicto es solamente de los que vienen a mediación. Y esto no es así, porque alrededor de estos que vienen a mediación estamos todos, porque somos uno, ¿sí? Entonces, cuando resuelves o cuando logras resolver o cuando logras mediar y logras que haya un acuerdo, aunque sea chiquito, esto vibra para todos los que estamos alrededor, ¿sí? Aunque sea pequeño. Ahora, ¿por cuánto tiempo? Ahí en las diapositivas se había puesto corto, mediano y largo plazo. Los procesos de mediación son así. Hay acuerdos a corto, a mediano y a largo plazo, ¿sí? Y también les quiero decir algo importante. En los procesos de mediación que nosotros trabajamos, no entran las cuestiones legales. Las cuestiones legales se trabajan aparte, ¿sí? Aquí se trabaja desde otro lugar, desde precisamente llevar a la conciencia, ¿sí? Poner en el centro a las personas, que puedan ver lo que hay en profundidad y que va emergiendo y que nos puede ayudar, ¿sí? Ya los acuerdos legales que hagan cuando hay procesos de divorcio, que los porcentajes que van a dar, y eso es aparte, ¿sí? Aquí lo que se intenta es lograr un bien mayor para esas familias, para esas parejas, y en realidad yo digo no solo para ellos, sino para todos los que estamos alrededor de ellos. Porque hay un sufrimiento enorme, por ejemplo, en una familia que está en conflicto. No solo ellos sufren, sufren todos quienes están alrededor de ellos. Gracias, Lupita. Creo que había una manita levantada. Oscar creo que había levantado la mano. Omar creo, no recuerdo. Que abra su micrófono y participe.
Es que nada más que abran su micrófono. Quiero decirles también que, por ejemplo, en Argentina hay una mujer, una psicóloga que diseñó todo un modelo de mediación jurídica, ¿sí? Y desde lo jurídico también ya se está trabajando todos estos procesos de manera que se puedan llevar o se puedan tener resoluciones más amorosas, más pacíficas, ¿verdad? Porque dentro de estos procesos, pues muchas veces lo que se genera es mucha violencia, mucho enojo, mucho resentimiento, desde lo que se trabaja jurídicamente. Y ahora se está transitando hacia allá también. Digo, todavía es muy poco, pero ya hay este trabajo también desde lo jurídico. A mí se me hace muy interesante esta parte de lo jurídico porque la experiencia nuestra en la terapia del campo punto cero con lo jurídico es que en la inmensa mayoría de los casos, cuando es muy complejo el asunto, ¿no?, hay que tratar de disuadir, ¿no?, de la carga porque la persona y en realidad todo el conjunto que está involucrado carga una lápida a veces 2, 3, 5, 10 años, ¿no? Y realmente hay más pérdidas que ganancias, ¿no? Así es. Entonces se me hace súper interesante Sí, eso así de es. cambiar la mirada y la inversión mental y emocional en los procesos jurídicos, ¿no? Sí, hacia allá se está transitando ya. Y bueno, Digo, la otra parte que me parece bien importante del ejercicio de constelación que nos presentaste es como poder ponernos, claro, se necesita haber crecido un poco en la conciencia, pero poder ponernos en los zapatos de las otras partes, ¿no? Por ejemplo, un conflicto de estas parejas que tienen hijos, ¿no? O sea, ponerse en el lugar del esposo, ponerse en el lugar de la esposa, ponerse en el lugar del hijo, en el lugar de la hija. O sea, esa capacidad de estar en los zapatos como que eleva mucho la conciencia y matiza el ego, ¿no? Ayuda a disminuir el ego, porque muchas veces no vemos más que nuestro propio punto de vista, ¿no? Y el ejercicio me gustó. De hecho, nosotros en la terapia del campo punto cero acostumbramos mucho un ejercicio muy similar cuando vemos la dualidad, ¿sí? Colocarse en un lugar, colocarse en el otro y luego en los dos al mismo tiempo, ¿no? Y creo que sí es súper formativo. Sí, es muy formativo porque cuando tú te pones, tú puedes decir, estoy sintiendo esto, me siento así, yo quiero esto, pero cuando te pones en el lugar del otro y te das cuenta lo que el otro también siente, hay una transformación, como dices tú, bueno, yo estoy clara que empezamos a tener conciencia, ¿sí? No solo de nosotros, sino de los otros, ¿sí? Porque a veces no nada más es la conciencia de la pareja. Cuando te pones en el papel de los hijos, en los zapatos de los hijos, también te das cuenta de lo que ellos están sintiendo. Porque pareciera en la vida común y cotidiana que los otros no sienten, que la única que sientes eres tú. Y no es así. Todos sentimos. ¿Sí? Y esto, cuando te pones precisamente en esos circulitos de los otros, entonces es cuando dices, ah, caray, algo pasa, ¿sí? Algo pasa que transforma. Y esto es lo que hace, digamos, fuerte también el proceso de mediación. Pero es un proceso, es un camino larguito, pesado, para el mediador sobre todo, ¿no? Para todos, porque venir a procesos de mediación pues también implica abrir cosas que a veces estaban bien guardadas y que tienen que salir ahí. Pero creo que es un camino muy, ¿cómo decirlo? ¿Qué palabra? Muy generoso para los procesos de paz, ¿sí? Para llegar a mejores acuerdos, inclusive para mantener una buena comunicación, una buena relación, donde hay hijos y donde no hay hijos, porque independientemente de que sigas otro camino, mantener una buena relación
con aquella persona que un día, que ahí iba a estar siempre, ¿verdad? Abre otras posibilidades, hasta para la salud, ¿sí? Porque no es lo mismo irte con culpa a irte reconciliado, o mantenerte reconciliado, ¿sí? O mantenerte en la vida con culpa o cargando, cuando hay un proceso de mediación y se dice y se tiene la oportunidad de poder develar todo aquello, entonces hay otra condición en la relación. Y esto también tiene un efecto en la salud, por ejemplo, por supuesto. Pues no sé, son las 10. Si alguien quiere Pues aquí. preguntar o dar una opinión, adelante, para ir cerrando. ¿Quién quiere plantear algo, preguntar algo? La Manuel, ¿qué? ¿Nadie? Pues si no hay nadie, entonces No hay yo nadie, me despido. Pues sí, nos despedimos entonces. Pues gracias a todos. Gracias por todo, que sueñen. Aquí rico. Seguimos en el seminario. Bueno, besos Gracias, a Lupita, todos, que gracias. descansen. Gracias, Al contrario. Lupita. Gracias, Pedro. bye. Gracias, Pedro. Gracias, Bye. Gracias a todos y todas. Gracias a todas y todos. Un abrazo. Aquí.